Alright. Me comentaron de que están con un clima medio complicado ahorita y me están diciendo de que, bueno, tengo a Maoli que está tratando de conectarse, pero está intentando y se desconecta. Pero bueno, ojalá ya quede. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas, como siempre. Va a ser una clase súper rápida, súper sencilla. Voy a tratar de hacerlo un poco más corta porque esto, lo que vamos a ver ahora, ya es un poco más sencillo, entonces ya no nos va a tomar tanto como lo de los present, past, past simple, el present perfect y el past perfect. Ok, el día de hoy vamos a ver lo que es el modal past. Em, Tengo que darles una pequeña explicación, pero es súper sencillo. Como siempre, solo con que me tomen un poquito de atención, yo les voy a ir desglosando lo más posible. Esto también de igual manera como el past perfect y el present perfect se lo utiliza para oraciones que nosotros queramos decirlos de una manera más compleja, o sea, de una manera más avanzada. No es como las oraciones simples de que tenemos el sujeto, el verbo y el predicado, se podría decir, ¿no? O sea, pero oraciones sencillas. En cambio, estas ya son de que una mezcla del presente, del pasado, etcétera. Ok. Vamos a ver, como pueden ver en su pantalla, vamos a ver el día de hoy el modal past. Son tres verbos los que vamos a utilizar, los que vamos a estar viendo nosotros. Claro, em, yo como les dije en clases anteriores, yo estoy siguiendo lo que me indica el libro, porque yo tengo que seguir de acuerdo al libro del, del bachillerato del Ministerio de Educación. Entonces, en ese tenemos solo tres, que es must, might y could. Pero obviamente hay muchos más, son alrededor de 7 u 8, pero quisiera explicarles todo, pero como les digo, yo tengo que explicarles yo tengo que seguir de acuerdo a lo que yo tengo en el libro. Es un poco complicado porque es necesario explicarles todos para que se pueda entender bien, porque hay unos que estamos utilizando aquí, pero hay para ciertos ejemplos, para ciertos casos tendríamos que utilizar los otros que les digo que no nos indican en el libro, pero bueno, como les digo, tengo que seguir lo que tengo en el libro y entonces vamos a ver sobre esto. Bueno, el must, el might y el could lo utilizamos para hablar sobre un evento. Bueno, eso, el must, might y could lo podemos utilizar para el pasado, para el presente y para el futuro. Pero nosotros lo que nos vamos a enfocar ahorita es para el pasado, ¿ok? Entonces, no tienen un significado así por sí solos, o sea, no podemos utilizarlos, es un verbo que no se puede utilizar solo en una oración, siempre necesita de la compañía de un verbo y en el caso de que, como lo vemos aquí, que tenemos have, eso significa porque es en el verbo, en el pasado, como vimos en la clase anterior que teníamos, lo que le usamos es similar. Recuerden que en el pasado perfecto utilizábamos el sujeto, usábamos el sujeto, utilizamos el have el had, más el verbo en participio. Esta vez, en cambio, es un poco diferente. Lo utilizamos, déjenme les enseño. Les enseño ahorita les voy a enseñar cómo es la estructura para ya irnos enfocando más adentro, ¿ok? Perdón. Past modal. Ok, listo. Como les digo, estos tres verbos en sí, utilizándolos por sí solos, no tienen un significado. No tienen un significado. Estos necesitan estar acompañados del verbo y en el verbo cuando es presente, pero como estamos hablando del pasado, tiene que ir acompañado del have, ¿no es cierto? Aquí tenemos el have. Eso significa de que estamos hablando de una oración en pasado, ¿ok? Entonces, ¿para qué utilizamos los past modals? Los past modals lo utilizamos para hablar acerca de suposiciones o especulaciones acerca de un evento del pasado. O sea, lo utilizamos para hablar de una forma cuando no estamos 100% seguros de algo que haya pasado. Y eso también, por eso se lo llama pasado modal perfecto, ¿ok? Aquí tienen el cuadrito de los tres. Como les digo que estamos hablando de algo que no estamos 100% seguro, de acuerdo a la probabilidad, se podría decir, de la probabilidad de la seguridad que tenemos nosotros sobre algún evento, lo utilizamos cada uno de estos. Por ejemplo, el must
lo utilizamos cuando estábamos, por ejemplo, este es un aproximado, es solo para hacernos una idea, para una referencia. El must lo utilizamos cuando estamos casi al 100% seguro de que algo pasó o de que algo debió haber pasado o que algo no pasó, si en tal caso si la oración es en negativa. El could es cuando tenemos un 50-50, como quien dice, o sea, de que cuando estamos hablando de algo que pudo haber pasado de una manera o de otra, o sea, casi similar casi similar opciones. Y el might lo utilizamos cuando no estamos casi nada seguro, cuando estamos hablando de algo, de alguna exageración, por ejemplo, que, bueno, ya les voy a explicar. Como siempre, la estructura la tenemos aquí, tenemos el sujeto, ya sabemos cuáles son los sujetos, que es dependiendo, puede ser puede ser solo el pronombre, que ya recuerdan que es I, you, they, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos el, el acompañante del verbo, que en este caso es must, could or might, y tenemos el have, tenemos el pasado en participio, que recuerden que ya los hemos estado viendo en todas las clases anteriores. El pasado en participio recuerden que cuando es un verbo regular, que es el verbo, que es el mismo que en el verbo en pasado simple. Y cuando es un verbo irregular, como siempre tenemos que seguir estudiarnos eso. En sí no hay una regla, entonces simplemente tenemos que estudiarnos esos y para poder saber cuál es el pasado en participio, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hablar entonces ahorita de cuando utilizamos must have. Aquí tengo un pequeño cuadro, pero bueno, este es un cuadro extra que lo puse solo como recordatorio. Aquí dice same word for present, past and future. Significa de que nosotros para presente, para pasado y futuro utilizamos así mismo. No cambia este verbo, no cambia, no tiene de que aumentarle ningunas dos letras extras o etcétera, ¿no? Entonces, cuando queremos utilizar el must have, eso lo utilizamos cuando hay una alta posibilidad de que algo haya pasado o si es en negativo, de que algo no haya pasado, ¿ok? Aquí tenemos el primer ejemplo, déjenme le amplío un poquito. Ok, aquí tenemos ya los ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo del must have. Dice, el carro no está aquí. Mi hijo debió haberlo tomado, ¿ok? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Aquí tenemos la primera parte que nos dice, el carro no está aquí, entonces lo que pudo haber pasado es de que mi hijo lo tomó, ¿no es cierto? Cuando alguien está seguro, cuando alguien está, por ejemplo, diciéndolo en mi caso, de que estoy llegando a mi casa y veo que no está mi auto y yo sé que mi hijo toma el auto siempre, entonces yo digo, oh, ok, my son must have taken the car. Mi hijo debió haber tomado el auto, ¿no es cierto? Entonces ahí lo utilizamos así. Ok, tenemos otro ejemplo que nos indica aquí. Dice, they traveled to Cuenca. They must have gone in their car. Ok, ¿qué dice? ¿Qué significa esto? Dice, ellos viajaron a Cuenca, ellos debieron haberse ido en su auto. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquí tenemos esta parte, dice, ellos debieron haberse ido en su auto. Entonces, ellos viajaron a Cuenca, entonces, lo que nosotros suponemos, oh, entonces ellos se fueron a Cuenca y estamos casi seguros, por ejemplo, mi hermano se fue a Cuenca y él siempre suele irse en su auto, digo, entonces, oh, mi hermano viajó a Cuenca, él debió haberse ido en su auto. Estoy algo casi 100% seguro de que lo hizo porque usualmente lo hace o casi siempre lo hace, ¿ok? Listo. Entonces estamos con esta parte y recuerden, el must have es cuando tenemos una alta posibilidad o una alta probabilidad de que algo suceda o que haya sucedido o que no haya sucedido de acuerdo al caso, si es negativa o positiva, ¿ok? Este, algo que me olvide de eso, no, ok, listo. Entonces vamos con el could, recuerden, es el could. El could recuerden, como ya escucharon cómo les dije la traducción, como les dije, no hay una traducción literal, pero lo que podríamos decir, la traducción más cercana es aquí, dependiendo del verbo, ¿ok? Aquí tenemos gone, ese es el verbo en participio del verbo go. Recuerden, el go es un verbo irregular, entonces es go, el pasado simple es went, y el pasado participio es gone. Ok, go, ir, ido y... No, ido fue ido, ok. Ok, listo. Entonces vamos con el verbo, con el uso de could have. Dice, you could have passed the exams
but you didn't study as I told you. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos aquí? Dice, tú podrías haber pasado los exámenes. Aquí tenemos el verbo, podrías haber pasado los exámenes, pero tú no estudiaste como te dije. Entonces, aquí nos está diciendo de que este muchacho, de que esta persona hubiese pasado los exámenes, hubiese pasado el año si él hubiese estudiado. Entonces tenía de a dos, o tenía que estudiar, o podía haber estudiado, o como pasó que no estudió. Entonces tenía 50-50, tenía una decisión que tomar. La decisión que tomó es no estudiar but you didn't study it, y por eso entonces él pudo haber pasado, ¿ok? Entonces ahí tenemos una que nos dice ya la probabilidad de lo que pudo haber pasado si él hubiese estudiado, ¿ok? Listo, vamos con otro ejemplo para que nos quede un poco más entendido. Dice, I could have finished my report if I had stayed longer at the office. Dice, ¿qué significa esto? Dice, yo pude haber finalizado, I could have finished my report, mi reporte, si yo me hubiese quedado más tiempo en la oficina. Ok, si yo me hubiese quedado más tiempo en la oficina, hubiese podido terminar mi reporte. Como no me quedé más tiempo, no lo terminé. Por eso entonces, como digo, ahí tiene de a dos, tiene de dos opciones, o quedarse o no quedarse. Entonces, por eso utilizamos el I could cuando es algo 50-50 prácticamente. Dice, yo pude haber finalizado mi reporte, but if I had stayed longer at the office, si me hubiese quedado más tiempo en la oficina, ¿ok? Un último ejemplo para que quede un poco más entendido. Este es un ejemplo un poco más sencillo, ¿ok? Dice, aquí tenemos el verbo, tenemos gone, que como es igual de acá arriba, que es el verbo ir, es el pasado participio, recuerden, es go, went, and gone y el verbo decidir, ¿ok? Dice, I could have gone to the restaurant. Pude haberme ido a un restaurante, but I decided to cook by myself. Pero decidí cocinar por mí mismo. Dice, yo pude haberme ido a un restaurante, pero decidí cocinar por mí mismo, ¿ok? Hay otro ejemplo que nos muestra eso, de que pude haber comido en casa o pude haber comido en un restaurante y tomé la decisión de irme a comer, de cocinar en mi casa y no irme a un restaurante, ¿no es cierto? Dice, I could have gone to the restaurant, but I decided to cook by myself, ¿ok? Aquí, como pueden ver, aquí le puse en el título, dice just for few options, solo para opciones limitadas, o sea, cuando tienes que tomar una decisión entre pocas decisiones, una decisión entre pocas opciones que tú tienes adelante o al frente, como quien dice, ¿ok? Y dice, y tenemos el último, el might have. El, aquí hay un aspecto que tengo que recalcarles del could have y el might have. En inglés, en el inglés, normalmente nosotros hablamos, aquí yo les estoy explicando de esta manera para que sea un poco más sencilla, pero cuando hablamos bueno, cuando se habla en inglés o cuando se hace una oración en inglés, cuando lees en inglés, muchas veces el could have y el might have se lo utiliza casi de igual manera, o sea, es que las dos tienen prácticamente un mismo uso, una misma traducción, entonces eso es un poco confuso a veces nos confundimos, yo incluso siempre me confundo todavía en el uso, que lo único que podemos hacer ahí es con la práctica, pero a veces también no quiere decir que si tú utilizas el I could have y el I might have gone to the restaurant, no quiere decir que tampoco esté mal. Simplemente es mejor o lo correcto, como quien dice, es I could have. Pero si tú utilizas el I might have, no no está incorrecto tampoco, porque casi tienen el mismo uso, la misma traducción, por eso es un poco medio confuso a veces, pero ahorita por eso les estoy explicando, por eso les puse este cuadrito del, del, del porcentaje más o menos cuando lo podamos utilizar, porque muchas veces incluso los americanos mismos lo utilizan como supuestamente incorrectamente, ¿no? Pero está bien en sí. Pero solo les estoy explicando esto para que más o menos sepan cuándo se debería utilizar. Lo que significa que si tú utilizaras aquí el might, no está mal, pero obviamente está mejor utilizando el I could have, ¿ok? Listo. Y el último que les voy a explicar es del might have, o sea, el might have tiene la misma traducción prácticamente del could have,
porque como les digo, casi se utiliza de la misma manera, pero el uso correcto es cuando hablamos, dice, used to talk about something unlikely. Cuando hablamos de algo poco probable, de algo poco posible, low possibility, aquí dice. Cuando hablamos, podría decírselo para que entendamos, cuando hablamos de una manera exagerada, o sea, de que cuando hablamos de algo que pudo haber pasado, pero de una manera exagerada, de que es muy poco probable de que pase. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo que para entender mejor dice, they were so drunk, they might have had an accident. Ok, aquí está hablando dice, ellos fueron tan ebrios o ellos se fueron muy ebrios, ellos pudieron haber tenido un accidente. ¿Ok? Ahí podemos notar de que está diciendo, claro, como ellos fueron ebrios, recuerden, por ejemplo, a veces pudieron haber escuchado una madre a veces cuando dice, no, que cuando el hijo se va borracho o está borracho por ahí, dice, se están preocupando porque dicen, no le puede pasar esto o le puede pasar el otro, pero están hablando, a veces decimos, nuestras madres son exageradas, por ejemplo, ya. Ahí es cuando utilizamos el might have porque estamos hablando de algo poco probable, porque como quien dice, de una exageración de algo que pasara. Dice, ellos estaban tan ebrios que ellos pudieron tener un accidente. Claro, ustedes saben, los accidentes no es algo que no va a pasar, pero también es poco probable de que pase, ¿ok? Ok, dice aquí, tengo otra, dice, I can't find my glasses, I might have left in my car. Aquí dice, yo no puedo encontrar mis gafas, los debí haber dejado en el auto. Estamos hablando de que entre un sinfín de posibilidades donde tú pudiste haber dejado tus anteojos, donde pudiste haber dejado tus gafas, tú dices, no, los debí haber dejado en mi auto. ¿Sí ven? Entonces es algo no muy probable porque lo pudiste haber dejado en tu oficina, lo pudiste haber dejado en tu casa, en tu escuela, botado en algún lugar, pero tú supones que lo dejaste ahí. Entonces estamos hablando de algo poco probable, ¿ok? Entonces para eso se utiliza. Pero como les digo, no quiere decir que si yo utilizo aquí might y lo utilizara el could, estaría gramaticalmente incorrecto. No, está gramaticalmente correcto, pero la mejor opción para el contexto del que estamos hablando es de utilizar cuando es algo de poco probable, es el utilizar el might. Pero como les digo, podemos utilizar el could también, el could have. No está gramaticalmente incorrecto, es lo más, bueno, es lo más importante a la hora de realizar una oración, ¿no? Que no esté gramaticalmente mal. Pero dependiendo del contexto, analizando las oraciones, entendiendo el significado de la oración, del resto de la oración, de que tenemos aquí, de que I can't find my glasses, de que lo debí dejar en mi auto, podemos suponer qué tanta probabilidad tiene de cada opción. Por ejemplo, aquí en esta es súper más fácil de entender. Dice, ellos estaban tan ebrios, ellos pudieron haber tenido un accidente. Estamos hablando, claro, pues obviamente las personas se embriagan, pero no quiere decir de que la mayoría de las personas se accidenten, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de algo que es poco probable, ¿ok? Listo. Les voy a mostrar les preparé un pequeño cuadrito aquí para, para explicarles de una mejor manera, de una manera un poquito más así para que entendamos así, verán. A ver, déjenme el centro bien. Listo. Listo. Oh, perdón. Ahí. Tenemos aquí una pregunta aquí en la parte de arriba. Aquí les dice como quien dice una línea del tiempo. La línea del tiempo, toda la línea del tiempo está hablando del pasado porque estamos ahorita viendo, como les dije, los past modals. Toda la oración va en pasado, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una pregunta. Aquí dice, Do you know if Andy went to the party? Dice, ¿tú sabes si Andy went, recuerden del verbo go, el pasado es went, entonces, ¿qué significa? Tú sabes si Andy fue a la fiesta. ¿Ok? Listo. Entonces estamos aquí hablando, todo es el pasado. Aquí tenemos de las probabilidades que 100% un hecho de que pasó, le responderíamos, si nosotros queremos responder, ¿no? Entonces aquí todas estas de acá abajo son las respuestas que pueden utilizar. Si estoy 100% seguro de que sí fue Andy a la fiesta, yes, he went. O sea, sí, él fue. Yo estoy seguro de que él fue. Y si estoy 100% seguro de que that didn't happen, o sea, de que eso no pasó, no, he didn't go.
Recuerden que cuando hacemos una oración en pasado simple, va el sujeto, el, el didn't, cuando es una oración en negativo, y el verbo en su forma base, ¿ok? Entonces, aquí ya, estas son las probabilidades 100% positivas o negativas, ¿ok? Entonces, ahora vamos con cuando hablamos de las probabilidades. Recuerden, must es cuando casi estamos seguros de que pasó. Could, un 50-50 y might, un 30%. ¿Cómo sabemos la probabilidad en la oración de la probabilidad de que algo haya pasado o no haya pasado? Entendiendo, como les digo, el resto de la oración. Entendiendo el contexto de la oración. Entonces nosotros no tenemos que enfocarnos solo en la parte que tenemos que vamos a hacer, sino en el resto de la oración para poder saber y entender qué verbo y qué verbo tenemos que utilizar, ¿ok? Listo, tengo aquí el must, el del 90%. Recuerden que cuando estamos casi 100% de que algo pasó. Dice, he must have gone, o sea, él debió haber ido. Y aquí tenemos el resto de la oración, dice, he promised to go, o sea, él prometió irse. Entonces, por eso ponemos must have gone. Dice, no, él debió haberse ido porque él lo prometió. Entonces estamos casi 100% seguros de que él fue porque él ya aseguró de que iba a ir, ¿no es cierto? Entonces, por utilizamos must have gone, ¿ok? Listo. Tenemos que el 50%, o sea, cuando tenemos que probablemente fue, probablemente no, no estamos 100% seguros. Entonces, aquí tenemos maybe. Maybe en la traducción en español es tal vez, o maybe sí, tal vez no, ¿ok? Maybe he could have gone if his parents give him permission. ¿Qué dice ahí? Dice, la primera que ya nos dice tal vez, entonces estamos de que ya, con eso ya sabemos de que estamos hablando de 50-50, 50-50, ¿no es cierto? Porque ya nos está diciendo, como les digo, el contexto de la oración nos ayuda mucho. Dice, él pudo haberse ido si sus padres le dieron permiso. Ya, eso es otro indicio, eso es otra parte de la oración que ya nos indica que si fue, que pudo haberse ido, si le dieron permiso y pudo no haber ido también. ¿Por qué? Porque los padres posiblemente tampoco les dieron permiso, ¿no? Entonces, ahí ya nos da de que tenía entre pocas opciones, entre que sí y entre que no. Por eso ponemos maybe he could have gone if his parents give him permission. Él pudo haberse ido si los padres le dieron permiso. Ok. Y por último tenemos aquí might, el del 30%. Recuerden de que no es 100% un hecho de que no fue, pero también está muy lejos de ser posible. Es poco probable poco probable de que Andy haya ido a la fiesta, en el contexto que estamos hablando ahorita. Ok, aquí tenemos. Dice, I don't think so. O sea, yo creo que no. Dice, he might not have came because he was grounded. Ok. Dice, yo no creo, I don't think so, yo pienso que no, no lo creo. Dice, él no pudo haber venido porque él estaba castigado. O sea que lo más probable es de que no fue porque los padres le castigaron, los padres no le dejaron ir, pero tampoco, como tampoco estoy tan seguro de que fue a la fiesta porque no lo vi que no fue o no lo vi que sí fue, entonces hay la pequeña probabilidad de que sí haya pasado, pero lo más seguro es que no, porque he was grounded, él estaba castigado, ¿ok? Entonces yo pienso que eso sería, recuerden, miren aquí el might not, esa es una oración en negativo. Recuerden, ya vimos varias oraciones en las clases anteriores, de varios temas en las clases anteriores de cuando hacemos negativas. Aquí es might not, el could es could not o couldn't, recuerden, y el must not, ¿ok? Or must, ¿ok? Eso ya eso ya como quien dice, ya sabemos. Y como les dije en las clases anteriores, es dependiendo del contexto, nosotros sabemos de que la oración es o positiva o la oración es negativa, ¿ok? Me parece, déjenme ver qué horas tenemos, son las 8. Ok, les voy a hacer un pequeño Kahoot. Ya recuerdan cómo hacemos los Kahoot, son súper sencillos. No, quisiera explicarles un poco más, pero estamos cortos de tiempo y no puedo explicarles mucho porque se me acabaría el tiempo, porque las clases anteriores
me pasé con el tiempo, les di más de una hora y yo las clases yo las tengo que dar de 30 a 45 minutos y yo me pasé prácticamente una clase, yo me pasé casi con 20 minutos. Entonces, estoy haciéndolo mal. Entonces, por eso les estoy tratando de explicarles así lo más sencillo y obviamente lo que yo les estoy yendo a tomar, les estoy yendo a tomar sobre los temas que yo les di. Por eso les acabo de hacer de un Kahoot, la evaluación es súper sencilla sobre lo que acabamos de ver. Igual como les dije, si se equivocan, no hay problema. Yo igual les voy a ir dando la retroalimentación, les voy a ir diciendo en qué se fueron equivocando y para poder seguir, para que puedan entenderlo bien, ¿ok? Listo, déjenme, les voy a compartir. Ya saben cómo hacemos los de los Kahoots. Este, yo les envío el link y ustedes entran. Si, como si les dije, si tienen algún problema, solo me hacen saber y yo les ayudo, ¿ok? Models. Listo. Ok, acabo de enviarles el link. Pueden entrar el momento que ustedes quieran. ¿Tienen alguna duda? Como les dije, me hacen saber, no hay problema. Y tranquilas, sin nervios, ahí hagan lo que puedan. Si hacen algo mal, no hay problema, yo les explico. eh, y me hacen saber cualquier cosa. ¿Ok? Si alguien tiene algún problema o necesita el código es 543308. Que ya tengo a Heidi. Me falta Maoli, me falta Helen, me falta Damaris. Recuerden, el código es 543308. Eh, déjame ver. ¿Por qué no pueden? Quisiera saber qué pasó. Oh, déjenme, les envío el link. Ok, déjenme, les envío un link de Kahoot.it. Traten de entrar, traten de poner ese link en su explorador y el de ahí le ponen el código 543308. Sí, porque ninguna de las tres está pudiendo, no sé por qué, pero bueno. Recuerden en su explorador, en el internet de Google o del que tengan ustedes, simplemente le ponen ese kahoot.it y ahí de una les va a pedir el, ah, el código ese de aquí y entonces usted solo lee. A ver, déjenme ver, mandándoles directamente el link. No sé por qué no podemos entrar hoy, siempre podemos entrar. Ahí el ping es 543308, damas. Les acabo de enviar de nuevo en forma de link para que ya les redireccione directamente. Ok, me parece que ya entró alguien más. Es Damaris. Les acabo de enviar de nuevo el link para que les envíe directamente si están teniendo problemas. Y el ping es 543308. Ok, tengo a Maoli, me falta Helen.
Ok, listo, ya les tengo a todas. Ok, como les dije, ya saben, tranquilas, igual responden lo que puedan. Aquí estamos, como les dije, como les expliqué lo más que pude, más rápido posible, entonces no hay ningún problema. En lo que se equivoquen, yo les voy explicando de nuevo, ¿ok? Listo. Las preguntas están igual les puse en inglés y también les puse en español para que ya tengan una idea, analícenla nada más, entonces ya para que se den una idea de cuál respuesta tiene que ir. Ok, me falta una respuesta nada más. Ok, déjenme ver qué respuestas tenemos. Tenemos dos de must, que es la respuesta correcta. Tenemos una respuesta que es could, como les digo. Y tenemos una que es can. Bueno, can es totalmente. Esa recuerden que esa no estamos hablando ahorita. Can le podemos utilizar, es como quien dice para el presente. Entonces esa no. Obviamente esa no, ni siquiera la vimos aquí, pero bueno, está bien. Tenemos el could. Recuerden que el could, como les digo, dice, y lean perdón, la, en español tenemos, ellos debían haber estudiado para alcanzar mejores calificaciones. Recuerden cuando estamos hablando de si ellos querían alcanzar sus mejores notas, entonces ellos obligadamente prácticamente debían haber estudiado mucho más para poder conseguir eso, ¿ok? Entonces por eso aquí lo utilizamos el must, ¿ok? Listo, vamos con la segunda. Sé que es un poco confuso, yo también me confundo, pero como les digo, con la práctica es que empezamos a entender más. Es el mismo tipo de la otra, pero bueno. Ok, tenemos, como les digo, sé que es un poco confuso, yo también me confundo mucho. Como les digo, para nosotros poder entender esto, para poder saber qué respuesta utilizar, tenemos que entender el contexto de la oración en lo que estamos viendo. Dice, él ya debía, o sea, estamos hablando de él, ¿no? Dice, él ya debía haber venido, haber salido de su casa porque son casi las 11. O sea, sí o sí, prácticamente él debía haber hecho eso. No es de que, porque recuerden que might es cuando algo poco probable de que no lo haya hecho o así, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que utilizarlo el must, ¿ok? Ok, me están diciendo que el internet está súper malo, no hay problema, ya. Ahí hagan lo que más puedan, no hay problema, como les digo, estamos practicando, eso es lo importante, traten de hacerlo lo más que puedan, sé que están con mal internet por allá, entonces es entendible. Aquí tenemos un maybe, recuerden que cuando lo utilizamos el maybe ya nos da el indicio de lo que estamos hablando, ¿ok? Tenemos ok, la respuesta correcta, recuerden, aquí sí me han entendido bien. Este, el could y el might, recuerden, es que casi lo utilizamos en los mismos contextos. Pero la respuesta, la más acertada que debían haber utilizado aquí, la más adecuada, debía haber sido could. ¿Por qué? Recuerden que could lo utilizamos cuando estamos hablando de algo tenemos un 50-50, o sea, mitad y mitad. Dice, maybe she could have worked because, aquí está she, aquí tenemos he. Bueno, aquí está mal hecha la pregunta. Bueno,
Dice, tal vez ella debió haber trabajado porque ella necesita el dinero. Ok, entonces estamos hablando de que no está segura de que trabajó, pero ella pudo haberlo hecho porque necesita el dinero. O sea que pudo trabajar por lo que necesita el dinero, como también pudo no haber trabajado. Entonces es algo que estamos en 50-50, pero como les digo, está bien las dos. Es might and could, pueden ser cualquiera de las dos. Could not, bueno, como les digo, dependiendo del contexto, aquí no nos da ningún indicio de que estamos hablando de una oración en negativa, como les digo. Ok, listo, vamos con la siguiente. Este, vamos a la 4, ya nos faltan solo dos. Maybe. Ya nos acaba el tiempo. Uy, creo que tengo solo tres respuestas. Ok, listo. Could. Tenemos una respuesta con could, una respuesta con must, respuesta que no. Bueno, dice, ¿qué tenemos aquí? Dice, tú pudiste haber dicho que tal vez irías. Aquí tenemos un tal vez. Recuerden el maybe. El maybe es de, cuando ya utilizamos maybe es de que estamos hablando de que algo que pudo haber, que pudiste haber hecho como pudiste no haberlo hecho. Dice, pudiste haberles dicho que tal vez irías con ellos. O sea, de que tú no estabas segura de que irías o no irías, pero pudiste haberles dicho, ¿no? Entonces aquí la respuesta es could. ¿Ok? Listo. Tenemos a Damaris. Very good. Y la última pregunta. Aquí estamos hablando, bueno, ya tienen que leer el contexto para que ya. Y tomen en cuenta solo las tres. Las de verde no le tomen, me he olvidado de borrarles de esas cuando no utilizo esa. Ok, aquí tenemos dos respuestas, una could, una must, pero la respuesta correcta era might. ¿Por qué? Dice, mi hermano no aparece, él pudo haber sido secuestrado. ¿Ok? Entonces, recuerden de lo que les dije sobre los contextos, o sea, the context of the sentence. O sea, de que dependiendo del contexto, tenemos que leer la oración para nosotros más o menos entender de qué estamos hablando y qué modal verb podemos utilizar. Por ejemplo, aquí está diciendo mi hermano no aparece, entonces él debió haber sido secuestrado. Entonces es como quien dice, es una exageración, es algo extralimitado, ¿no? O sea, de que estamos hablando de que, o sea, ya apenas mi hermano no está, ya no, ya nos imaginamos de que algo, lo peor, como quien dice, que ha pasado. Entonces ahí debemos utilizarlo el might, pero como también pudo haber sido el could. Como les digo, son dos, aquí me olvidé de ponerla, pero también pudo haber sido could. Pero bueno, la más acertada es might. Pero la que puso could también pudo haber sido, solo que me he confundido y no le he puesto ahí para que aparezca, ¿ok? Pero en sí estamos bien. Ok, como les digo, es un poco, un poco confuso a veces de hacer esto, pero la práctica son las que nos ayudan a reconocer más cuándo utilizar cada uno de estos verbos, ¿ok? Felicitaciones a todas, muchas gracias por su participación. Déjenme cierro esto porque... Listo. Oh, perdón. All right. Ok, what time Ok, listo. Listo, chicas, les agradezco mucho por su participación. Como les digo, ya el tiempo siempre lo tengo en contra, pero ok, espero haberlos podido ayudar un poquito más. Sé que es un tema confuso lo de los modal verbs y mucho más en el pasado, en past modals. Es un poco confuso, pero como les digo, todo depende aquí
la práctica, de seguir leyendo, de seguir practicando. Eso es lo que nos ayuda a reconocer más. Ahí, como les dije, tenemos muchos más modal verbs, pero no puedo seguirlos porque yo estoy siguiéndoles, como les dije, el libro, entonces lamentablemente no puedo hacer eso. Pero como les digo, si tuviera chance, les de explicar un poco más, pero tengo que nos faltan 4 clases. Voy a tratar de darlas 2 mañana y 2 pasado mañana. Les agradecería, les suplicaría de que por favor asistan. Ya solo nos faltan 4 clases. Son clases súper cortitas que voy a tratar de hacerlas lo más sencillas posible, explicarles de la manera más sencilla posible, porque sé que ya empiezan clases de nuevo también, entonces por eso voy a tratar de darles lo más rápido posible, porque yo también tengo ya solo este fin de semana para entregar, entonces, como les digo, espero contar con su presencia. Solo nos faltarían ya solo 2 días, chicas. Yo sé que a veces es de, a veces queremos de estar en la casa descansando, viendo la televisión. Yo también entiendo, yo también he sido adolescente, pero bueno, ya, etcétera. Espero poderles ver mañana. Yo les estaré enviando el link. Muchas gracias por su clase, por su participación, por su atención y nos vemos el día de mañana, chicas. ¿Ok? Muchas gracias y buenas noches. Bye. Bye, teacher. Bye, bye, Bye. bye. Thank you. Bye.